Contralores. Agradezco nuevamente el espacio para escuchar y atender esta propuesta de reforma que refleja el sentir y experiencia de la mayoría de nuestros compañeros Contralores. La obligatoriedad de los ayuntamientos para dotar de la estructura orgánica necesaria para la operatividad de las Contralorías es uno de los puntos que se encuentra dentro de la propuesta de la reforma que hoy en día hacemos entrega a esta honorable legislatura. Para tales efectos, proponemos se reformen los artículos 95 y 104 bis de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, que a continuación cito, para que queden de la siguiente forma. Artículo 95. Integración de la administración municipal. El ayuntamiento, para el ejercicio de sus atribuciones, se auxiliará de las dependencias y organismos que integran la administración pública municipal centralizada y paramunicipal. Cada ayuntamiento contará con una Secretaría de Gobierno Municipal, una Tesorería, una Contraloría y, en su caso, las direcciones que esta ley señala, y los servidores públicos que la Administración Municipal requiera y señale el reglamento interior conforme al presupuesto respectivo. Aquí viene la parte de dos párrafitos que queremos que se adicionen, que sería el siguiente. El ayuntamiento deberá otorgar a la Contraloría Municipal la estructura material y humana para el cumplimiento óptimo de sus funciones. Y la Auditoría Superior del Estado, en el ámbito de su competencia, sancionará la omisión de no garantizar las condiciones establecidas en el párrafo anterior. Artículo 104 bis. La Contraloría Municipal, para efecto de cumplir con sus atribuciones, contará por lo menos con las siguientes áreas. Fracción 1, auditoría. Fracción 2, quejas y denuncias. Fracción 3, control de obra pública y fracción 4, responsabilidades. Inciso A, dentro del departamento o área de responsabilidades agregamos las autoridades señaladas en el artículo 115 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para efectos de hacer un fincamiento de responsabilidad o darle seguimiento a una observación. Sería inciso A, autoridad investigadora; inciso B, autoridad substanciadora; y inciso C, autoridad resolutora. Esta es la adición que queremos. De aquí en adelante es lo que buscamos o proponemos se adicione a este artículo 104 bis. Será facultad del titular de la Contraloría Municipal designar a los encargados de las áreas adscritas en este artículo. La titularidad de la autoridad substanciadora y de la autoridad resolutora podrá recaer en la misma persona, pero estas tendrán que ser distintas al titular de la autoridad investigadora, atendiendo al artículo 115 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La Auditoría Superior del Estado deberá sancionar al ayuntamiento por presunta responsabilidad administrativa en caso de no dotar al órgano interno de control municipal con la estructura material y humana necesaria para el óptimo desempeño de sus funciones. Hasta aquí quedaría el artículo 104 bis. Se busca que exista un ente que conozca y sancione los actos que vayan en contravención a la ley, a las leyes, sin menoscabo de lo ya estipulado en el artículo 122 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. ¿Sí? En el artículo 122 pues, hace mención que también la legislatura pues, deberá conocer y sancionar, en este caso pues, a los ayuntamientos, ¿no?, por omisión. Continúo. Toda vez que el 13 de septiembre de 2017 se publicó en el periódico oficial de Gobierno del Estado de Zacatecas el decreto legislativo número 178, emitido por la 62ª legislatura del Estado de Zacatecas, por el cual se adicionan los artículos 104 bis y 104 ter a la ley orgánica. En los transitorios establece en su artículo 2 que en el presupuesto de egresos municipal que se apruebe por el ayuntamiento para el ejercicio fiscal que corresponda, deberán preverse los recursos materiales y humanos con los que contará la Contraloría Municipal para el ejercicio de sus atribuciones, mismos que deberán proponerse directamente en el anteproyecto que para tales efectos formule el Contralor Municipal. Esta es una reforma que ya se había hecho en el 2017. Se adicionaron los artículos 104 bis y el artículo 104 ter, y en sus transitorios segundos se establece esto, habla del anteproyecto que nosotros debemos presentarle al ayuntamiento para que se nos dote de la estructura, ¿no? La mayoría de los contralores
no la mayoría, yo puedo decir que el 100%, presentamos este proyecto. Lo tenemos que presentar dentro del mes de octubre para que se nos tome en cuenta en el presupuesto de egresos. No pasa nada. Aunado a esto, el 19 de julio de 2016 entró en vigor el decreto que expidió la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Sin embargo, de acuerdo con sus artículos transitorios, la citada Ley de Responsabilidades entraría en vigor un año después, es decir, el 19 de julio del 2017. Esta, en su artículo 115, establece que la autoridad a quien se encomiende la substanciación y, en su caso, la resolución de procedimiento de responsabilidad administrativa deberá ser distinto de aquel o aquellos encargados de la investigación. Para tal efecto, aquí viene lo importante, las secretarías, los órganos internos de control, la auditoría superior, las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, así como las unidades de responsabilidades de las empresas productivas del Estado, contarán con la estructura orgánica necesaria para realizar las funciones correspondientes a las autoridades investigadoras y substanciadoras y garantizarán la independencia entre ambas en el ejercicio de sus funciones. Actualmente, como lo mencionó hace un momento el compañero Edmundo en la rueda de prensa, más del 90% de los contralores municipales no contamos con una estructura orgánica y funcional que nos permita desempeñarnos cabalmente, dado que los ayuntamientos siempre han incurrido en incumplimiento del principio de legalidad y consecuentemente estos transgreden lo estipulado en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 119, fracción 1, 121 y demás relativos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 6, 7 y demás relativos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como de los artículos 104 bis, segundo transitorio del decreto número 178, artículo 202 y demás relativos de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. Por lo anteriormente expuesto y principalmente, y es lo que hoy en día nos trae aquí, es que surja la necesidad de esta reforma a la ley orgánica en materia de control interno y se homologue a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Es cuanto.